Hola, buenas tardes. Soy José Esteban Laguna Valderas, matrícula 2101-7180 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Licenciatura Derecho, módulo Derecho Procesal Penal, asesor Marco Eduardo Padilla Martínez. Reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Elaboración 2 de octubre del 2023. Las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia. Se sabe de tres teorías o modelos de difusión. La primera enfatiza no la direccionalidad geográfica, sino temas, procesos e incentivos comunes que estados y actores domésticos se enfrentan y que pueden llevarlos a adoptar leyes, normas y políticas públicas similares. Estas teorías que proponen distintos mecanismos mediante los cuales este tipo de difusión puede ocurrir. La teoría evolutiva, el funcionalismo y la teoría liberal de las relaciones internacionales enfatizan a idea de que los estados pueden adoptar leyes, normas y políticas públicas en respuesta a problemas, procesos políticos y sociales que puedan difundirse entre estados si éstas benefician los intereses de grupos poderosos dentro de cada país. El segundo grupo de descripciones y teorías enfatizan la direccionalidad geográfica y señalan que las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde los países centrales a otros países centrales o periféricos, análisis neorrealistas de las relaciones internacionales y análisis de elección nacional en el derecho internacional señalan que los estados centrales pueden imponer leyes, normas y políticas públicas sobre otros estados mediante la fuerza, las amenazas u otros incentivos para avanzar en sus propios intereses materiales. En contraste con los dos modelos descritos, se identifica un tercer modelo que se llama difusión desde la periferia. En este modelo, los actores en países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol crucial entre la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales o periféricos. En consecuencia, en contraste con los otros dos modelos, la historia y la realidad social de los países periféricos pasa a ser relevante para explicar no solo la recepción doméstica, sino también la difusión regional y global de leyes, normas y políticas públicas. La difusión sobre la periferia puede ser facilitada por muchos factores que varían dependiendo del caso estudiado. Algunos de estos posibles factores incluyen problemas, procesos políticos y sociales comunes y shocks externos y comunes. Otros factores que también pueden contribuir incluyen imposición, presiones e incentivos externos. La difusión desde la periferia puede proveer claves sobre cómo las leyes, normas y políticas públicas se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales, tales como África, América Latina y el Medio Oriente. Las dos direcciones más importantes son difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia y difusión triangular desde la periferia. La difusión horizontal o semi-horizontal, las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde actores en países periféricos o semiperiféricos a otros países periféricos o semiperiféricos, sin participación sustancial de actores de países centrales. En el caso de la difusión triangular desde la periferia, actores en países periféricos son los actores intelectuales que juegan un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas de otros países periféricos, pero actores de países centrales también juegan un rol crucial en el proceso de difusión. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos de los códigos acusatorios en Latinoamérica? En el proceso penal inquisitivo hay dos personajes claves: la persona a la que se le imputa el delito, que es el objeto de la persecución penal, y el mismo juez. Otros roles principales son los de la policía, que se concibe como un colaborador del juez en la investigación, y los del fiscal del Ministerio Público. Este es un personaje teóricamente independiente que representa a la sociedad. Su papel es acusar o hacer cargos, es decir, calificar el delito, si considera que el imputado lo ha cometido y solicita una pena. Finalmente, el otro personaje importante es el abogado defensor del reo. Sin embargo, en el proceso inquisitivo el papel de la defensa es limitado. El imputado es concebido como un objeto del proceso más que como un sujeto de derechos. Así, la investigación es secreta aún para el imputado. Este puede ser detenido e interrogado, aunque no se le informe cuál es el delito que se le imputa. El tiempo de la detención está limitado y la investigación tiene que terminar con un auto de procesamiento. El proceso penal acusatorio incluye la introducción de juicios orales y públicos, el fortalecimiento del Ministerio Fiscal y la decisión de poner al fiscal en lugar del juez a cargo de la investigación preliminar. Se dan más derechos a los imputados frente a la policía y durante la investigación preliminar. Se introduce el principio de discreción fiscal, permitir mecanismos de negociación y resolución alternativa de conflictos y expandir el rol y la protección de la víctima en el proceso penal. Lo anterior con la finalidad de resolver problemas como la falta de debido proceso, la insuficiencia
de transparencia y la ineficiencia del sistema penal y la conversión de procesos penales inquisitivos en acusatorios. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? La clave del éxito de los entrepreneurs legales fue su habilidad para convencer tanto a los actores internacionales como domésticos de que la adopción de los nuevos códigos procesales penales contribuiría a lograr los objetivos de estos distintos actores. A medida que más países de América adoptaron nuevos códigos procesales penales, la referencia de entrepreneurs legales a una tendencia regional en la materia también contribuyó a la diseminación de las reformas porque generó una suerte de presión de grupos sobre actores en países que todavía no habían introducido las reformas, contribuyendo a un efecto cascada. Una historia detallada de esta ola de reformas procesales penales latinoamericanas no ha sido realizada y este trabajo llena este vacío. Un rasgo original de esta ola de reformas procesales penales es que su modelo de difusión de ideas difiere de los modelos presentados en la literatura existente, la cual ha analizado cómo las leyes y las normas y políticas públicas normalmente se difunden sea desde el centro a la periferia, esto es de países desarrollados a países en desarrollo, como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes de estas reformas. Cierre. La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia en México está relacionada con el texto de Lander, ya que México inició su reforma al igual que El Salvador, Guatemala, Perú o Argentina, por la influencia de las reformas en América Latina, tal y como lo menciona Langer. La reforma en México es derivado principalmente por la delincuencia que ha rebasado el apartado de seguridad y ha experimentado un fenómeno de patología social que impulsa la violencia y obliga a los ciudadanos a crear métodos de autojusticia en donde el Estado no tiene presencia. Va a estar difícil las reformas cuando se tiene una práctica profesional donde se encuentran las más variadas formas de corrupción, donde no hay voluntad al cambio. Esto mismo ocurrió en El Salvador, Guatemala, Perú o Argentina, que emprendieron la reforma y al poco tiempo se dieron cuenta de sus pobres resultados. Lo anterior se puede definir como la práctica donde las autoridades públicas sancionan leyes con propuestas ambiciosas de cambio y luego se despreocupan de su puesta en marcha, tal y como lo comenta Langer. La reforma judicial en América Latina se ha guiado por el flagelo creciente de una delincuencia que ha rebasado el aparato de seguridad del Estado y ha experimentado un fenómeno de patología social que impulsa la violencia en todos los niveles. La reforma penal ha nacido con entusiasmo, pero no prevé acompañamiento y evaluación en su instrumentación, lo que puede resultar en una frustrante experiencia, como ha ocurrido en otros países de América Latina, que no han mejorado sustancialmente el rendimiento de los sistemas de justicia. Pretender que la reforma por sí sola cambiará un sistema lleno de prácticas de diversas formas de corrupción se vaticina muy difícil con operadores habituados a litigar en torno a los defectos del sistema y no a través de las reglas procesales establecidas. Muchísimas gracias. Buenas noches.